Hola, hola y bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast que estoy lanzando llamado Materia. Yo soy Fer Reyes y estoy muy contento de poder iniciar oficialmente el proyecto porque el episodio anterior fue un episodio piloto, el episodio 0, donde pues prácticamente fijamos como el contexto de lo que va a ir el podcast. También narré una breve historia también de cómo es que había llegado yo hasta aquí, hasta este momento, a hacer este pequeño proyecto, este solo podcast. Y recorrimos también un poco del año 2024, que pues es realmente parte de la historia, y pues lo que va del 2025, que pues estamos a prácticamente 3 meses de concluir este año que para mí se fue rapidísimo y que, como había dicho, ha sido un año muy, muy revelador. Pero bueno, para dar un poco de introducción a este primer episodio, vamos a ir tocando, a estos primeros episodios realmente, vamos a ir tocando como las temáticas que son como el marco de en lo que se va a desarrollar el podcast, que pues son 3 principales: el emprendimiento, la creatividad y la filosofía. En este primer episodio vamos a enfocarnos en el tema del emprendimiento, que al final, como ya mencioné, es un tema que ha estado sumamente presente en mi vida este año, sobre todo. Ha sido realmente algo muy nuevo para mí, pero muy interesante, en el cual incluso podría decir que pues me he encontrado. A través del emprendimiento es donde he podido encontrarme, he podido incluso saber cuáles son mis límites en muchos aspectos, pero bueno, quisiera comenzar por platicar un poco de cómo es que el emprendimiento ha sido parte de mi vida. Ya les platiqué que pues yo estaba trabajando, ¿no?, en el año 2024 como gerente de marketing en una empresa de dispositivos médicos para cirugía, y pues pasaron varias cosas, sucedieron algunas situaciones que para mí pues de cierta forma sí causaron una especie de decepción de la idea que yo me había creado sobre cómo iba a ser mi vida. Hablando obviamente de mi trabajo, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque al final gran parte de esa decepción pues fijó el camino, o al menos inició una chispa para lo que es este año, para lo que he vivido este año. Y es algo que sin duda alguna, si no hubiera sentido eso, pues no estaremos aquí platicando, ¿no? Es una realidad. Entonces, pues bueno, creo que en mi caso el hecho de poder saber o tratar como de entender cuál iba a ser o de qué manera o en qué iba a trabajar yo el resto de mi vida fue también que comencé como a preparar de manera, no sé si inconsciente, o sea, quizás era consciente, pero a la vez realmente yo continuaba con el camino, o sea, de alguna manera como sobrellevarlo. Pero pues algo en mí realmente nunca hizo clic, ¿no? O sea, ya en retrospectiva, como que habían ciertas cosas que me tenían enganchado sobre, pues, realmente tener una carrera en un empleo corporativo exitosa, ¿no? Eso era como lo que la realidad o la realidad o la mentira que me vendieron, y que yo también quise creer en ese momento, que realmente yo quería ser, pues, un empleado exitoso, un director de marketing o comunicación exitoso en alguna empresa transnacional, o ya saben, como que este sueño que tienes cuando eres universitario. También pues ves las figuras que tienes alrededor. En mi caso, mi papá pues siempre ha representado una figura, ha sido una figura que representa, tiene este peso sobre el trabajo y sobre el éxito laboral, que a mí eso me dejó muy marcado. Y no quiero decir que para nada está mal. Realmente yo he rescatado muchísimas cosas de eso que yo veía de pequeño, de cuando llegaba de trabajar, ¿no? Como según yo eran como 7, 8 de la noche, y pues él ejercía marketing también. Entonces, pues era la referencia que yo tenía y me gustaba. O sea, realmente eso era parte de verlo a él triunfar y ser cada vez más exitoso. Fue gran parte de lo que a mí me forjó también para saber qué era lo que yo quería de mi vida, ¿no? Y pues yo compré por completo ese estilo de vida y pues lo llevé, o sea, lo fui llevando hasta la actualidad. O sea, realmente no
nunca hubo como un cambio sobre lo que yo quería hacer, sino más bien hubieron ciertas situaciones que a mí no me gustaron de mi actualidad, o sea, de lo que yo vivía en empleos corporativos. Y esto también tiene que ver mucho con un tema sobre los líderes actuales y los jefes, líderes, que actualmente están, ¿no? en las posiciones de poder o en la toma de decisiones, la cual pues ha sido una constante para mí toparme con personas que son jefes, o sea, no son líderes realmente, y pues que ejercen cierto tipo de poder a través del miedo o de hacerte sentir menos, ¿no? Y creo que esto es un análisis muchísimo más profundo de lo que parece, y de hecho me gustaría tener un episodio relacionado con esto, o sea, enfocado 100% a líderes o jefes o personas que están en el poder, porque el tema realmente es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Y justo tiene que ver con el tema de, pues, primero para ser un líder, un buen líder, pues tienes que ser buena persona. Y yo creo que ahí está el tema. O sea, no creo que, como ya había mencionado, que no estemos separados en ese aspecto, ¿no? O sea, porque muchos dicen, bueno, es que él en su vida privada, quién sabe cómo sea, pero no, profesionalmente es increíble. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque lo he comprobado. O sea, realmente es muy difícil poder ser buena persona y a la vez ser buen líder o ser líder nada más. Dejen ustedes ser buen líder, porque también digo, creo que hay niveles de líderes, pero es muy complicado, ¿no? O sea, hablar de que eso suceda es casi como hablar de que hay una fragmentación en nosotros, y eso incluso es un tema, digo, no soy psicoanalista ni psicólogo, pero debe de ser como una especie de sociopatía o algún problema psicológico severo, ¿no? Entonces, bueno, ese tema lo vamos a rescatar más adelante en algún otro episodio, pero creo que me parecía prudente mencionarlo. Ahora, obviamente para mí, al tener esta decepción, de la cual pues ya había sucedido 2-3 veces con ciertos jefes que tuve, pues obviamente el camino ya no pintaba para volver a caminar el mismo camino, pero hacia otra empresa, ¿no? Tenía que ser algo diferente. ¿Y qué era eso diferente? Pues realmente hacer algo por tu cuenta, ¿no? Y encontrar a lo mejor, si tienes suerte, personas que quizás tengan los mismos dolores y que piensen de la misma manera para poder emprender algo en conjunto. Y pues al menos para mí así sucedió. Rescatando un poco de la historia que les fijé en el contexto en el episodio anterior, pues tiene que ver justo con eso. Una vez que yo tomé la decisión de, ok, voy a hacer algo por mi cuenta, en mi caso tuve la suerte de poder conocer a varias personas, pero en este caso en particular fue una persona con la que siempre hice clic y que compartíamos una visión y yo creo que también valores sobre cómo poder hacer las cosas. Y yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Y digo, en mi caso tuve mucha suerte, pero también creo que no todo es suerte, sino que, bueno, una vez que conoces a las personas correctas, ahora el tema es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y bueno, ahí es donde pues el trabajo se distribuye, pero al final todo fluye de manera correcta porque tenemos esa misma visión sobre cosas. Obviamente cada quien tiene su manera de ser y todo esto, pero funcionó. Entonces, pues así fue como yo conocí a mi socia, a Jessie, conocí a mi otra socia, después a Sai, y hemos trabajado de una manera increíble. Y tenemos muchos planes también sobre no solamente quedarnos donde estamos actualmente, sino crecer. Y estamos preparándonos y estamos capacitándonos y es buscar nuevas certificaciones, nuevos cursos que estudiar. Yo creo que esa es como también una gran diferencia entre jefes y líderes. Creo que de alguna manera involuntaria, no sé si decirlo de esa manera, pero como estamos en constante aprendizaje, de alguna manera creo que determinamos como una especie de comportamiento de liderazgo, porque estamos muy enfocados en el tema de poder salir adelante y de poder proponer cosas nuevas y de poder incluso mejorar nuestros mismos resultados de meses anteriores o de años anteriores. Eso determina justo el movimiento, el avance que vas teniendo, el progreso, y ya no se lo dejas como a temas de poder o de ejercer control, sino más bien
que todo viene a través del aprendizaje y del conocimiento, del capital intelectual que tú adquieres para poder compartirlo, para poder tener éxito y resultados, ¿no? Eso es como que gran parte de lo que nos hace conectar y de lo que nos hace diferentes. Entonces, pues bueno. Justo fue en enero donde comenzamos a trabajar, empezamos a juntar los recursos, empezamos a platicar y pues poco a poco fue que se fueron desarrollando las cosas. Digo, ya platiqué el contexto en el episodio anterior, no quiero repetir lo mismo porque quiero que nos enfoquemos en el tema de por qué decidí emprender y cuál es como este propósito que hay detrás del emprendimiento, porque creo que hay un pensamiento común hay varios pensamientos yo creo que erróneos sobre lo que significa emprender o sobre el resultado, lo que tú esperas del emprendimiento. Y el primerito que se me viene a la mente, yo creo que a todos, es ganar más dinero, ¿no? Aumentar tu ingreso. Y honestamente, en mi caso en particular, no fue ese el principal motivante, sino fue un descontento y una decepción sobre las personas que estaban a cargo y tomando decisiones y el trato que había dentro de las empresas que pinta para el sacrificio como de la moral. Realmente eso a mí es lo que más me incomodaba. Y es de ahí que para mí nace el tema de este emprendimiento. No nace necesariamente de una necesidad sobre generar dinero o generar riqueza, sino nace de cómo yo puedo, como Fer y como ahora en conjunto como Sai, como Jesse, podemos obviamente vivir de una manera, yo diría, tranquila, o sea, no preocuparnos por dinero, pero más allá de eso, ¿cómo podemos aportar para que esta situación cambie? Y por más inocente que suene, por más a lo mejor quizás ridículo para algunas personas, pues la única manera es poniendo el ejemplo. Y yo se los había mencionado el episodio anterior, o en algún otro video también lo mencioné, pero esta frase que a mí me dijo Pablo, mi amigo, al momento de renunciar, de está bien, si quieres renunciar, pero no se trata de quejarse nada más, sino se trata de poner el ejemplo. Eso a mí me cambió, o sea, me voló la cabeza porque fue, pues sí, o sea, es mucho más sencillo nada más quejarse. Y hay una frase que no recuerdo dónde escuché, me parece que es de Roberto Martínez en algún podcast que mencionaba, pues es más fácil patear castillos de arena que construir uno propio. Y eso es muy real, o sea, es mucho más fácil quejarse, señalar, que ponerte a hacer tu propio castillito como sea que salga. O sea, no tiene que salir perfecto al inicio, le vas a ir haciendo modificaciones. Pero pues muy pocas personas realmente tienen esa valentía de dar ese primer paso a construir algo propio, ¿no? Generalmente es como quejarse y crítica sobre los demás, pero tú no te pones a construir lo propio. Entonces yo creo que tiene que ver muchísimo con eso. Y ese propósito al final se trasladó o se hace en un camino o se forma en un canal o una manera de hacerlo, que en este caso fue una agencia de marketing. Entonces, mi propósito, lo que a mí me motivó para emprender, fue eso, fue precisamente eso, cómo yo puedo darle la vuelta a esto que yo viví, que yo experimenté y que curiosamente más personas de las que pensaba también lo están experimentando, ¿no? Entonces, pues bueno, fue realmente como que tomar el control o tomar este asunto en mis manos, ¿no? Y poder decir, ok, quiero hacer esto y quiero ver si alguien comparte esta visión y quiero ver si alguien pasó por lo mismo para entonces compartir la visión, formar un camino, formar algo, un proyecto, el cual obviamente pudiera hacer todo lo contrario que hicieron con nosotros, ¿no? Todo lo contrario y probar que realmente no tienes que hacer eso, que todo el mundo te vende esta realidad de que, bueno, es que para tener éxito, para poder escalar la pirámide corporativa, tiene que haber el sacrificio de la moral. Y es algo que es una constante y es algo que es real. Y ustedes lo pueden ver. O sea, realmente las figuras directivas o los líderes, grandes líderes que hay en la política, en las empresas, en grandes corporativos, no son personas que son éticamente profesionales, ni responsables, ni moralmente correctas. O sea, son personas que seguramente en su momento tuvieron que sacrificar su moral y también tuvieron que sacrificar su humanidad para poder estar en el puesto en el que están. Y por eso toman las decisiones que toman y por eso los exponen en redes sociales, porque así es la narrativa que les vendieron desde el inicio. Y ustedes lo pueden corroborar y se pueden dar cuenta
en cómo son los jefes que tienen. O sea, yo también he notado una constante, y estoy hablando desde mi experiencia, pero seguramente va a haber algunos que estén de acuerdo. Incluso, o sea, me han tocado personas que veo que están en puestos gerenciales o directivos que no saben nada. Nada. O sea, de verdad es increíble la falta de conocimiento, la negligencia, incluso la falta de capacidades. Y digo, no creo que esté mal, pero creo que el poner a personas en esos puestos de poder es justo donde empiezan los problemas. Porque no están preparadas o simplemente no tienen madera para estar ahí. Obviamente utilizan ese poder para hacer o tener actitudes que realmente son muy cuestionables. Y pues termina habiendo una cantidad severa de problemas. Empiezan a haber burnouts de los empleados, empiezan a haber quejas, pero esa persona sigue ahí. Es curioso, pero pues hay que cuestionarse por qué, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver con un tema político, con un tema... no sé si la palabra es meritocracia, pero de algún tipo de mérito, de valor, que no necesariamente tiene que estar enfocado al tema del profesionalismo, ni el personal, ni el liderazgo, sino algún tema de que, bueno, esa persona pudo haber encajado en ese momento por, no sé, algún tema de algún favor que hizo, o por temas familiares, o no sé, hay muchas circunstancias. Y no quiero generalizar porque cada caso es un caso, pero definitivamente es algo que sucede, y sucede muchísimo. O incluso son personas que, como dije, pues sacrificaron lo que tenían que sacrificar, una visión quizás humana y moral de alguna situación en particular en la cual dijeron, yo estoy dispuesto a sacrificar esto con tal de estar ahí, ¿no? Y bueno, eso sucede. Eso para mí ha sido uno de los grandes motivantes de poder emprender, de poder hacer como la diferencia. Y digo que suena naive, en inglés suena, perdón, sí, a veces se me olvidan las palabras o los conceptos en español, o no sé cómo traducirlos, eso a veces pasa, pero inocente, una forma inocente de verlo. Y digo que es así porque, pues, no sé cuánto impacto yo vaya a tener en mi vida, y si vaya a ser suficiente para crear una diferencia. Al final también creo que, pues, se trata de creer que sí, y es una creencia, una mera creencia, porque eso es lo que yo quiero creer y es lo que a mí me da la gasolina para poder seguir adelante, ¿no? Incluso cuando he pasado por temas de burnout, que hace algunos días, el viernes de la semana pasada, por primera vez en mi vida lo experimenté, pero incluso hice un video sobre eso. No sé si sale antes de este primer episodio, me parece que sí, pero ya lo pueden ver en YouTube, donde hablo sobre el tema del burnout y el tema de los motivadores, y cómo es que obviamente estaba agotadísimo y yo nunca había sentido un burnout antes. Era la primera vez que lo sentía, pero a pesar de que lo estaba experimentando y de que lo estaba sintiendo en ese momento, me ocurrió algo muy chistoso. Yo pues tenía también esta concepción de que el burnout era algo así de que, o sea, vas a estar harto y no vas a querer regresar a hacer lo que estabas haciendo. Algunas personas en mi vida que sufrieron de burnout en sus trabajos, era una constante que cuando experimentaban el burnout terminaban renunciando, terminaban cambiando de trabajo y terminaban como en movimiento todo el tiempo. Y yo que lo experimenté el viernes pasado, es curioso, pero a pesar de que estaba consciente de mi cansancio y que sabía perfectamente que era por temas de trabajo, yo sentía aún así como una flama en mi interior, un motivador que me decía, o sea, no puedo esperar para recuperarme para poder seguir donde me quedé. O sea, sabía que estaba consciente, sabía que estaba cansado, sabía que estaba consciente de esto, pero pues a pesar de eso, realmente lo que quería era recuperarme lo más rápido, descansar. Ahora sí, tomarme el tiempo de descansar, hacerle caso a mi cuerpo, descansar y poder seguir adelante. Eso es lo que más me apresuraba en ese momento. Entonces, creo que no se trata de lo que haces, sino para qué lo estás haciendo. Y creo que incluso en temas de cansancio, pues obviamente hay
etapas en las que nos quemamos y estamos dando todo, pero yo creo que aquí la pregunta que deberían de hacerse es ¿por qué, para qué, para quién lo están haciendo? Y en el tema del emprendimiento, esto es vital porque, pues, digo, no quiero decir que todos los emprendimientos sean así, o sea, que haya que agotarse y sacrificar y no quiero como romantizar o fijar una narrativa para... Seguramente hay muchos posibles caminos, pero al menos en mi caso sí, el tema del emprendimiento ha sido algo muy cansado, o sea, es muy agotador, algo que me ha puesto a prueba en muchos aspectos. Me he conocido mejor a través de eso mismo, porque he conocido nuevos límites donde tú pensabas que ya solamente hasta ahí llegabas, pues te das cuenta de que no, que puedes estirar la liga un poco más y más y más y determinas nuevos límites y te conoces a ti mismo a través de eso. Y es algo que definitivamente creo que es lo bello del emprendimiento. Creo que no solamente del emprendimiento, sino quizás del trabajo en general, que es el tema de la dignidad y de conocerse a uno mismo a través del trabajo, de este proceso y quizás hasta artesanal de poder crear algo, ¿no? Propio, algo propio, algún sueño, alguna empresa, alguna obra artística, pero ese reflejo, o sea, cuando lo estás haciendo y te ves reflejado en ese fruto del trabajo es donde creo que te encuentras a ti mismo. Entonces, por eso creo que realmente el emprendimiento para mí ha sido una parte muy interesante y muy satisfactoria porque yo me he encontrado a mí mismo a través de ese emprendimiento y sea cual sea a lo que te dediques, creo que ya sea trabajo, o sea, trabajo de que una oficina o un emprendimiento, algo propio, te ves reflejado en eso, en ese fruto del trabajo. Entonces, creo que también es un tema muy interesante, el tema de que para mí el emprendimiento sin un propósito claro, pues es meramente celebritismo, ¿no? Entonces, poder realmente decir que tienes un propósito que va mucho más allá de generar riqueza, de generar dinero, sino realmente de poder hacer un cambio estructural o de poder lanzar un mensaje es algo mucho más importante que creo que si es lo suficientemente genuino, si además, digo genuino, si tienes pasión, si hay un propósito claro, pero además tienes los medios para hacerlo y además tienes la organización y la gestión y la administración y sabes aprender de los errores rápido y sabes hacer cosas nuevas y optimizar y mil cosas, creo que vas por un buen camino de emprendimiento. Entonces, pues sí, o sea, realmente este tema de emprendimiento ha sido algo que ha cambiado mi vida por completo y no quiero romantizarlo, pero así ha sido. O sea, el impacto que ha tenido en mi vida ha sido... Realmente ni siquiera lo he podido medir, ¿no? Porque a veces cuando el impacto no es tan grande, es más fácil delimitarlo y decir, pues este es el impacto, pero hasta la fecha realmente ha sido gigante y mi manera de pensar y de ver las cosas hoy a como las veía en el 2024 o incluso, o sea, ni siquiera hace tanto, hace 3 meses, 6 meses, es completamente diferente y me ha dado un carácter tremendo y he tenido que hacer muchas cosas y estoy muy contento de poder tener un emprendimiento que va despegando, que va poco a poco, pero que va seguro, porque lo estoy haciendo de la manera más genuina posible y poniendo toda mi pasión y todo mi propósito en él. Y este propósito al final, como les dije, puede sonar como muy inocente, pero es lo suficientemente trascendental para que me dé para toda la vida. Y eso es algo que creo que también es importante. Tener un propósito así de grande que de alguna manera, no quiero decir que siempre sea inalcanzable, pero pues bueno, o sea, es algo grande. Creo que también termina sirviendo como una estrella polar para poder determinar el camino y siempre cuando estés perdido voltear a ver hacia arriba y decir, ok, perfecto, hacia allá es a donde iba, ¿no? Porque van a haber momentos obviamente en los que vas a estar o con burnout o vas a perder un poco la brújula o vas a ver una ola y te vas a sacudir y pues lo único que queda es voltear arriba y ver la estrella polar que tú te fijaste en ese momento
Y eso para mí es muy, muy importante. Entonces, pues espero que alguna de estas ideas obviamente resuene con ustedes. Si están también a punto de realizar un emprendimiento, si tienen la intención o siempre la han tenido pero nunca se han animado. Como dije, no quiero convencerlos de nada. Cada caso es un caso y también creo que es importante mencionar en este momento que antes de emprender hay que evaluar la situación en la que te encuentras, porque obviamente las responsabilidades y los compromisos son muy diferentes. No es lo mismo mi nivel de responsabilidad y mi compromiso, el mío personal, sabiendo que pues no tengo hijos, no tengo una familia que tengo que mantener, a la de alguien quizás con hijos, quizás con familia grande, ¿no? O sea, entonces, o con otro tipo de compromisos mucho más fuertes, que pues no hay la misma flexibilidad o no partes del mismo piso. Es muy diferente. En mi caso, pues yo decidí arriesgarme. No sé si lo volveré a hacer. O sea, si lo pienso, siempre que pienso en la manera en la que lo hice y lo arriesgado, todos los riesgos que he tomado hasta el momento, pues quizás también tenga que ver con mi edad, tenga que ver con mi situación y con las ganas que tengo en este momento. O sea, quiero aprovechar ese fuego interior que siento para poder hacer todo lo que quiera y todo lo que pueda soportar en este momento. No sé si vaya a tener la misma fuerza más adelante para hacerlo, si vaya a tener esta misma sensación de riesgo, no sé. O sea, pueden cambiar mil cosas, pero creo que es parte de que creo que no hay mejor momento para hacerlo que ahorita, ¿no? Y de nuevo, hablo en mi caso. Entonces, si ustedes tienen justo ganas de emprender o algo, evalúen la situación. Y pues, realmente, al menos en mi caso, lo que ha funcionado es que no he pensado demasiado las cosas. Más sin embargo, sí, el tema del propósito ha sido muy claro. Muy claro. Entonces, eso para mí ha sido gasolina y ha sido como un factor determinante para poder continuar a pesar de las circunstancias. Y pues sí, no es sencillo, no ha sido nada sencillo, pero no me arrepiento de nada, de absolutamente nada. Estoy muy contento con mi decisión y pues seguimos adelante. Hay muchos planes, bastantes planes que tenemos todavía para este 2025, para los meses que quedan, pero que sin duda alguna solamente siguen siendo etapas y siguen siendo parte del camino, de este camino que es, por más romántico que suene, hacia la excelencia y hacia poder hacer ese impacto en la sociedad, con nuestros clientes actuales también, y de poder incluso fijar una nueva forma de trabajo, ¿no? Déjenme, le doy un sorbo a mi café, que siempre va a haber café en cada uno de los episodios porque es mi bebida favorita. Pero sí, creo que al final es parte de esa etapa de mejora del impacto que también queremos tener en nuestros clientes, sean pocos, sean muchos. Estamos muy contentos de poder trabajar con personas increíbles, de poder aprender mucho de varias industrias, de la industria manufacturera, de la industria automotriz, también de escuelas, de educación y pues de más clientes que se vayan sumando, ¿no? Realmente eso creo que es lo que hace diferente a este emprendimiento, a Ohana Digital, esta agencia de marketing digital que es mi emprendimiento con mis socias. Eso es lo que creo que nos hace diferentes. La capacidad que tenemos de adaptarnos, la capacidad y las ganas que tenemos de seguir aprendiendo, lo cual creo que es fundamental para cualquier persona, cualquier emprendimiento. Creo que es esa apertura que tienes hacia el aprendizaje, es lo que determina incluso el éxito que tú pudieras llegar a tener. Y también algo muy importante, los valores, la visión y el propósito que les mencionaba hace un momento. Justo eso creo que es mucho más importante incluso que los factores diferenciadores comunes y estéticos que tanto se manejan, ¿no? Y en el caso de las agencias, que es de lo que puedo hablar, es eso. O sea, pasa mucho que pues cada vez hay más agencias, no es noticia, cada vez hay más agencias de marketing, más agencias creativas, que justo los diferenciadores se establecen en eso. Nosotros somos más creativos. No, nosotros somos más creativos. No, nosotros somos más creativos. Entonces, el diferenciador se le atribuye demasiado a la creatividad cuando, a ver, puede ser algo mucho más sencillo, pero mucho más difícil de aplicar, como los valores. Ohana no solamente somos creativos, sino que somos personas en las que puedes confiar, que
que quieren crear un impacto y una diferencia y que están comprometidos con eso. Y eso, a ver, es algo mucho más complicado que nada más atribuirle un diferenciador a la creatividad, el cual siempre se le atribuye, y que la creatividad no necesariamente tiene que ser en un impacto artístico, sino incluso en resolución de problemas. Solamente que justo al tener exceso de agencias de marketing y de competir a nivel creativo nada más, se descuida toda la parte de procesos y el tema administrativo y el tema de confianza y el tema del deber ser y muchas cosas que al final son las cosas que importan o que fijan los cimientos para las relaciones a largo plazo. Y eso es lo que creo que nos hace diferentes, y ustedes pueden preguntarse lo mismo. O sea, si en mi emprendimiento no solamente voy a generar riqueza, sino cuáles son esos factores sociales, políticos, culturales que yo quisiera impactar y que realmente vienen de un antecedente, de alguna vivencia que yo tuve, que yo dije, yo quiero cambiar esto porque viví esto. Yo creo que más o menos por ahí tiene que ver el tema de un emprendimiento de manera correcta, ¿no? El poder ayudar y el de poder servir o poder poner a disposición algún producto o servicio que ayude a solucionar algo y que no nada más sea generar dinero. Eso es como un tema que creo que cada vez más se nos escapa entre los dedos, el tema de bueno, ¿y dónde se esconde el valor, no? Porque en los emprendimientos cada vez se trata más de llegar. Yo quiero llegar a Z sin pasar por A, B, C, D, F, que al final eso es lo que importa en los emprendimientos o en cualquier empresa. O sea, si tú quieres crear una empresa, si quieres llegar al fin último, que es, pues sí, la riqueza. Y eso, como, o sea, ¿para qué? ¿No? O sea, al final creo que el tema del propósito es lo que nos mantiene anclados a este mundo y que también nos hace disfrutar de las pequeñas cosas. Y pues es difícil no poder como ser sentimental sobre eso, porque pues es algo que al final se nació de una emoción que tú tuviste en algún punto. Y por más de que las personas digan es que los negocios son fríos, pero al menos como lo hemos vivido nosotros, gran parte también del emprendimiento es sumamente emocional de dónde estabas y a dónde quieres ir. Y luego cuando logras, o se concluye algo que tú a lo mejor ni siquiera imaginabas, es wow, ¿dónde estaba y ahora dónde estoy? ¿Y qué puedo hacer ahora, no? Y yo creo que es siempre como estar evaluando eso, y una vez que ya lo logras es seguir adelante. O sea, creo que también al final ese propósito, esa estrella polar que tú fijaste que parece inalcanzable, pues tiene una serie de escaloncitos donde haces check, ¿no? Pero pues que siguen escaleras adelante, siguen muchísimas más escaleras que pues a veces ni siquiera da una vida para poder llegar a esa estrella en la mayoría de los casos, porque creo que llegar a esa estrella sería casi cumplir un propósito, que es un cambio completamente... No sé si suena raro quizás decir espiritual, pero quizá tenga que ver también algo por ahí. Pero bueno, o sea, creo que es parte de eso, y se vale como reconocerse cuando se cumple algo, y también se vale decir, bueno, a lo que sigue, ¿no? Pero creo que eso es parte también de ser un buen ser humano o un buen emprendedor, es nunca creerse suficiente lo que está sucediendo, sino que continuar con ese propósito que no necesariamente es, incluso nada más no se define solamente en lo profesional, sino que también te vuelves mejor persona. O sea, no solamente eres mejor emprendedor, sino eres mejor ser humano. Y ser mejor ser humano también es ser mejor emprendedor. Una alimenta a la otra, ¿no? Realmente, de nuevo, no estamos separados. No puedes ser buen emprendedor sin no ser buen ser humano, y viceversa. Entonces, pues también trabajar en uno es trabajar en el otro. Y conforme más vas avanzando, te das cuenta que vas progresando, que vas refinándote, que vas evolucionando, y que vas ahí con el cincel otra vez a marcar nuevas líneas dentro de ese proceso, y que cada vez estás más detallado en algunos aspectos, pero que también va a haber nuevos niveles a los que puedes acceder. Y yo creo que para mí el emprendimiento ha sido completamente eso. Entonces es algo que realmente hasta este momento ha sido un diferenciador gigante en la manera en la que yo percibo el mundo, en la manera en la que yo ahora hago mi día a día,
en la manera en la que pienso, en la manera en la que también le atribuyo el valor a las cosas. O sea, ya es algo muy, muy diferente, ¿no? Pero bueno, también quisiera hablar de eso más adelante. Y ahorita creo que es buen momento como para fijar también el tema que viene más adelante, que es el tema de la creatividad. Y digo, ahorita mencioné algunos aspectos importantes de la creatividad que creo que también se han descuidado y se le ha atribuido como demasiado peso a este tema como creativo, solamente como artístico, cuando creo que la creatividad pues tiene que ver con otras cosas que ya tocaremos en el siguiente episodio, que me gustaría platicar porque son sumamente interesantes y que no solamente creo que se centra en el tema de arte o de celebridad, de celebritismo, ¿no? Sino que va como mucho más allá, como una especie de poder lanzar una especie de parte de ti hacia el mundo. Es algo complicado de explicar y seguramente para el próximo episodio tendré mejores palabras para hacerlo, pero creo que justo el tema de creatividad, igual, al ser también este emprendimiento que tengo, tiene un gran peso creativo, pero ese peso creativo no solamente se le atribuye justo a esta parte de cómo hacemos, no sé, buenas fotos, buenos videos, buenas obras de arte, sino nos hemos dado cuenta que la creatividad se ha extendido incluso a ok, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y aquí es justo como la segunda parte de la frase, ¿cómo vamos a solucionar esto de una manera creativa? Creo que incluso nos podríamos quedar con la primera parte y sigue funcionando igual para mí la pregunta. ¿Cómo se va a solucionar y cómo vamos a conectar estos puntos para darle solución a este problema que está habiendo? Incluso en temas de procesos, no necesariamente tiene que ser algo como, de nuevo, artístico. Entonces, bueno, de eso es lo que va a ir el siguiente episodio. Y quizás algo que me gustaría implementar para tomar a mis amigos, a las personas que me ven en cuenta también, al ser un podcast de una persona, me gustaría rescatar definiciones sobre la creatividad. Definiciones sobre lo que ustedes es creatividad. Entonces voy a estar preguntando en redes sociales, voy a estar haciendo preguntas sobre qué opinan o cómo ustedes definen el concepto, y me gustaría leerlas aquí en este podcast y poder retomar algunas definiciones y poder llegar como a una conclusión de lo que significa, y también ver cómo se determinan estos conceptos en diferentes situaciones, en diferentes ojos, ¿no? Porque también tengo amigos de todo, ingenieros, mercadólogos, comunicólogos, doctores. Entonces creo que también estaría genial poder tener como diferentes ideas sobre lo que significan cada uno de los conceptos y poderlos incluir en cada uno de los episodios. Eso me parecería cool. Me parecería también como poder sumar un poco a la conversación y pues tomarlos en cuenta de esa forma. Entonces, pues el siguiente podcast vamos a poder hacer eso. Y me gustaría cerrar con una frase que escribí aquí sobre el tema de emprendimiento. Digo, al final escribo mucho sobre los temas que toco en cada uno de los podcasts. Y escribí esta parte, que es con la que me gustaría cerrar este episodio, que dice: muchas veces creo que se quiere primero el reconocimiento, después el valor. O sea, se quieren miles de seguidores antes de estudiar, analizar, encontrar áreas de oportunidad, alinear un posible negocio con un propósito, implementar un cambio y finalmente compartirlo. Esto tiene que ver con que queremos primero el reconocimiento y después queremos hacer lo que queremos hacer como con nuestro propósito. Cuando yo creo que deberíamos de comenzar al revés, ¿no? O sea, primero tenemos un propósito, fijamos un propósito derivado de un dolor que tuvimos o de alguna experiencia donde encontramos como esto podría mejorarse, lo trabajamos, lo estudiamos, creamos una metodología o creamos un negocio, lo aplicamos, generamos resultados y después lo compartimos. Pero el tema de compartir viene hasta el final, viene incluso ni siquiera hasta el final del proceso. Yo creo que todavía eso se tiene que tomar ciertos años o meses para poder añejar y comprobar que en efecto fue algo de impacto. Y generalmente queremos hacerlo al revés. Y es por eso que yo no había compartido nada de esto, o sea, de mi emprendimiento hacia detalle, porque
Digo, varias razones. O sea, la primera era que, a ver, yo lo estaba sintiendo en el momento y, o sea, son situaciones que son duras y que no necesariamente está por mi cabeza, no pasa por mi cabeza en ese momento poder compartir esto que estoy sintiendo o que estoy viviendo. O sea, de verdad, lo último que pasa por mi cabeza es agarrar el teléfono para poder grabarme, ¿no? O sea, y situaciones complicadas, situaciones donde de verdad quieres, no solo quieres llorar, lloras de no saber hacia dónde, ¿no? O sea, de no ver claridad y de que las cosas tardan en arrancar y de muchas cosas. Es un proceso muy emocional. Y, o sea, realmente ese proceso era para mí en ese momento, ¿no? O sea, estamos hablando de que iniciamos en enero, finales de diciembre, y apenas ahorita, o sea, en octubre, todavía siento que todavía hay camino que recorrer. Y es por eso también que va a ir desfasado ciertos días este proyecto, porque las cosas que estoy viviendo en el momento me gustaría justo que fueran para mí, para poder comprobar, darle mi atención a esos detalles, poder comprobar que vamos por el buen camino, y es un momento sumamente íntimo en el que se van creando las cosas. No es a la luz de todo, sino es en un lugar muy íntimo y en un lugar donde requiere silencio, incluso requiere que tú ni siquiera lo estés volteando a ver, requiere que voltees hacia otro lado y que le des ese espacio a las cosas que sucedan. Y ahorita generalmente siento que estamos muy, muy como pegados, o estamos como con esta idea de que, bueno, primero quiero el reconocimiento y quiero miles de likes y miles de seguidores, y luego ya cuando tenga todo eso ya voy a comenzar a hacer un cambio real. Y yo creo que tiene que ser al revés. Yo creo que tiene que ser al revés y tiene que ser a la voz del silencio, o sea, realmente en un cuarto íntimo donde dejes que las cosas sucedan, de que sientas las cosas, de que te des el tiempo de experimentar esas emociones, esas sensaciones, de que digas, wow, o sea, así se siente, ¿no? O sea, sin teléfono, sin cámara, es complicado, ¿no? Pero créanme que si están sintiendo este tipo de cosas, lo último que les va a pasar por la cabeza es, déjame grabar una story para poder compartirlo, de verdad. Y si aún así sucede, denle, o sea, aguántense y denle tiempo al tiempo, o sea, sientan las cosas que tienen que sentir en el momento y no se traten de apagar esta necesidad de poder compartir y de querer compartir todo en el momento. Y una vez que ya todo eso suceda, y una vez que justo ya le diste el tiempo de añejar y el tiempo como de comprobarse y de que tú te sientas seguro sobre las ideas que tú pusiste a prueba, o sobre el proyecto que tú pusiste a prueba y se comprobó y fue un éxito o no fue un éxito, o sea, también puedes salir a decir, no funcionó, pero ahora estoy en esto y listo, y te haces 2 pasos para atrás y haces lo que tienes que hacer para poder comprobarlo o poder justo pasar por un nuevo proceso sin la necesidad de compartirlo en el momento. Creo que eso es algo importante en el tema del emprendimiento, y yo diría que de cualquier trabajo o de cualquier vida, ¿no? Pero bueno, al final hablo yo por mí, por mi experiencia, como dije. Yo soy una persona que cada vez disfruta más de tener un espacio fuera del spotlight donde las cosas suceden, y obviamente las cosas que yo quiera compartir pues las voy a compartir, que al final son ideas, es esto como el emprendimiento, son conceptos, son pensamientos, son reflexiones que vienen de muchísimo trabajo atrás, ¿no? O sea, esto al final solamente es una parte de todo lo que hay detrás, que es al final mi día a día, lo que yo experimento día a día, y que es algo pues muy, muy íntimo, y que disfruto mucho de eso, de mi privacidad, y de que cada vez me gusta llamar menos la atención, al menos en un sentido, ¿no? O sea, quiero que el ruido lo hagan mis ideas, mis conclusiones, mi trabajo, mi emprendimiento, mis obras artísticas. O sea, de esa manera sí me gustaría impactar de alguna forma, pero en mi vida privada, en mi vida personal, es para mí, es donde justo yo trabajo ciertas cosas y vivo ciertas situaciones y experimento y reflexiono y me doy tiempo de sentir ciertas cosas para poder llegar justo a estas conclusiones y estas ideas que puede que nada más sean como una chispa, o lo que pretenden ser es una chispita para justo provocar algunas cosas en ustedes, ¿no? Que sean al final de progreso, que sean positivas o que generen algún cambio, no siempre positivo como había mencionado, sino que puede ser un cambio, no quisiera decir negativo, pero que inicie un proceso nuevo o diferente, un cambio de rumbo. Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Pero ya nos alargamos también por acá. Digo, creo que no vamos mal de tiempo.
cerca de 45 minutos. Pero sí, el próximo episodio vamos a hablar entonces sobre el segundo tema, que es el tema de creatividad, que es uno de los 3 temas que determinan el marco de este podcast. Y pues ya les estaré preguntando en redes sociales lo que significa para ustedes la creatividad. Espero me puedan compartir. La verdad, mientras más personas puedan compartir su definición, pues muchísimo mejor. Y pues también, si quieren compartir, que compartan sus nombres por acá, estaría excelente también. Y poder tomarlos en cuenta y que no nada más sea un monólogo sobre lo que, lo que yo creo que es creatividad o lo que yo he entendido por creatividad, sino quizás llegar ahí a un consenso sobre dónde está cargada la definición ahora de creatividad. Y obviamente les digo, al final es mi podcast también, yo les comparto mi definición y lo que yo he aprendido que significa la creatividad y cómo yo lo he experimentado. Ese será en el episodio que viene, entonces espérenlo. Nos estaremos viendo por ahí por las redes donde yo estaré preguntándoles el tema de la creatividad. Y pues nada, gracias por acompañarme en este primer episodio de este podcast llamado Materia. Ya no les platiqué tampoco por qué se llama así, pero bueno, creo que el segundo tema de creatividad puede ser un mejor tema para poder explicar un poco de este nombre. Y ya, básicamente eso es todo. Realmente gracias por estar por acá. A todos los que nos escuchan, a todos los que me escuchan por Spotify o por YouTube, les mando un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.